Se escucha alto y claro. Bien, bueno, pues ante todo agradecer a los organizadores de este simposio el haberme invitado para hablar de un tema que creo que tiene mucha relación con la montaña, como es el de la cartografía. Evidentemente es un tema que, expuesto de esta forma, pues es muy amplio y por lo tanto creo que es necesario hacer una pequeña, o imponía hacer una pequeña acotación, y por eso me he centrado en una perspectiva un poco histórica sobre el comienzo de lo que podemos denominar la fase de la cartografía excursionista, que en el caso español y en el francés se va a centrar básicamente en el Pirineo. Bueno, decir que la relación histórica entre la montaña y el hombre es tan antigua como la propia humanidad, por supuesto, es una afirmación que cae por su propio peso y que, por obvia, casi no merecería ni ser comentada, ¿verdad? Una relación que, por supuesto, se basa, en primer lugar... Se oye bajo, ¿no? Vale, bueno, es algo que me suele pasar a menudo. Entonces voy a intentar acercar todo lo que pueda. Ahora mejor, ¿no? Vale. Relación, como decía, que se basa básicamente primero en la presencia del hombre en la montaña, tan primigenia como su propia existencia, y en segundo lugar porque, pues por distintas razones, la montaña de alguna manera siempre ha ejercido una atracción especial, no siempre positiva, también es cierto, sobre el hombre. Recordemos, por ejemplo, la respuesta que Mallory dio cuando le preguntaron por qué iba a escalar el Everest, y él contestó, pues, sencillamente porque está ahí. Sin embargo, a través de los siglos, la percepción del hombre con respecto a la montaña ha ido variando, pasando de significar, pues, un simple un lazo natural, a conformar con el tiempo una representación mágico-religiosa, científico-humanista, a convertirse en la actualidad en un espacio de acción social y por supuesto también de práctica política y de aprovechamiento económico. En este sentido, creo que es importante señalar la importancia que tiene a la hora de interpretar esta nueva dimensión de los espacios de montaña, la importancia que cada vez más autores le están otorgando a lo que denominan aspectos simbólicos dentro del actual sistema económico capitalista. Algo que algunos autores denominan como economías del signo, incluso de manera más radical, economías de ficción. Vicente Verdú, autor de esta última etiqueta de economías de ficción en su obra Estilo del Mundo, señala que a comienzos de los 90, los capitalismos de producción y de consumo, cuyos objetivos básicamente eran abastecer a la realidad de artículos y servicios, pues fueron dando paso a esa especie de capitalismo de ficción cuya meta, y aquí hago como nuestro querido presidente, abro comillas, es articular y servir la misma realidad, producir una nueva realidad como máxima entrega, es decir, una segunda realidad o realidad de ficción con la apariencia de una auténtica naturaleza mejorada, purificada, puerilizada. Cierro comillas. Este planteamiento, que redunda en una posición en el debate acerca de la caracterización de la economía contemporánea, que considera preeminente la importancia que en ella tiene la representación, el simulacro, lo virtual, en definitiva, el ritual y el símbolo, desconectados de toda relación directa con una sustancia cada vez más intangible llamada realidad. Es en este contexto, y remarcando de nuevo la importancia del espacio como referente de valor, tanto material como simbólico, algunos autores como Scott Lash o John Arry hablan de economías de signos y de espacios, según las cuales son las acciones humanas las que dotan a estos espacios de su capacidad valorativa. Los hechos históricos que en ellos han podido suceder, las consideraciones subjetivas de categorías como natural, como tradicional, como saludable, o las prácticas que en ellas se puedan desarrollar.
No cabe duda que en este contexto la montaña, tal y como apuntaba anteriormente, es uno de los espacios emblemáticos más significativamente connotados en las mitologías y cosmovisiones humanas. Su importancia en la producción simbólica y valorativa, sobre todo desde la era moderna, es incuestionable, vinculada en primera instancia a las actividades exploratorias y posteriormente a las lúdico-deportivas que la han tomado como escenario, ¿verdad? Es por todo ello que podría afirmarse que esta actual fascinación que tenemos por la montaña no es, de modo alguno, me atrevería a decir, algo natural, ¿verdad? Ya en su obra Voyage aux Pyrénées, Henri Taine afirmaba en 1858, abro comillas, en el siglo XVII nada les parecía más feo que una verdadera montaña. Así pues, los espacios de montaña podríamos considerar que son el resultado de un proceso de producción cultural, un proceso que ha discurrido en paralelo al despliegue de la modernidad, tanto en su vertiente racionalista, desmitificadora, concretada básicamente en la exploración y el estudio de los macizos montañosos, como en su versión más crítica, más romántica, vinculada a sentimientos trascendentes, a actitudes ejemplarizantes que se asocian sobre todo a las actividades de tipo alpinístico, ¿verdad? Resulta, pues, a mi modo de entender, incuestionable que las actividades de montaña han jugado un papel clave en la puesta en valor del territorio o de los territorios o de los espacios de montaña, con importantes consecuencias socioeconómicas, ambientales, tanto a escala local, cualquier comarca en un ámbito de montaña, en un ámbito alpino, utiliza el reclamo de la montaña para poner en valor todos los servicios o el espacio que ella ofrece, los paisajes, etc. Pero no solamente eso. También hay que decir que las prácticas a un nivel más general, especialmente las actividades deportivas de montaña, también han contribuido y contribuyen, por supuesto, a esa puesta en valor del territorio de montaña. Actividades deportivas de montaña que no solo juegan un papel decisivo en la puesta en valor del ámbito de montaña y de sus aledaños, sino que también ellas mismas se han convertido en buena parte en unas prácticas económicas que se ofrecen como un producto comercial dentro de la oferta turística variada que se puede encontrar dentro de estos espacios y que comúnmente denominamos como dentro del epígrafe de deportes de aventura, ¿verdad? Bien, en este sentido, y centrándonos ya un poco más en el tema que nos ocupa, me gustaría destacar, por supuesto, la importancia que la cartografía, tanto en su consideración de disciplina científico-técnica o artística inclusive, como en la de producto material documental, en forma de mapas, de cartas, de croquis, ha desempeñado en el desarrollo de estas actividades, tanto y especialmente desde sus inicios exploratorios como en la actual realidad lúdico-deportiva. Sin duda, al hablar de cartografía en ámbitos de montaña, tenemos que referirnos como elemento estrella al mapa topográfico. Mapa topográfico que es la base a partir de la cual se derivan la mayor parte de los productos cartográficos que se emplean en las actividades de montaña, tanto los mapas de senderos, como los mapas, las topoguías, como las vistas panorámicas o los bloques diagramas, los mapas y croquis turísticos, los mapas de prácticas de deportes específicos como el orienting y, por supuesto, también constituyen la base de infinidad de tipos de cartografía científica de carácter más temático que se desarrolla en estos entornos. Mapas de geología, mapas geomorfológicos, mapas de vegetación,
vegetación, mapas sobre glaciarismo, sobre climatología. Pero todos ellos tienen origen dentro de la ya dilatada historia de la cartografía, de la cual Estíbaliz ya nos ha puesto incluso algún ejemplo en algunas de las diapositivas. Será en el siglo XVII, con la invención de un instrumento topográfico como fue la plancheta, que cuando comenzará y permitirá las primeras mediciones topográficas precisas en el entorno de los Alpes suizos, cuando algunos cartógrafos, especialmente cartógrafos europeos, especialmente suizos, como decía, como el naturalista suizo Scheuchzer, generarán, gracias a esta nueva técnica, los primeros mapas de montaña a pequeña escala. En este punto, creo, quizás convenga recordar que pequeña escala significa mucho detalle y gran escala significa menos detalle, por aquello de que puede dar lugar a ese malentendido, ese término de pequeño o grande, ¿verdad? Como os decía, este naturalista suizo generará, empleando, entre otros elementos de medición, esta nueva técnica, los primeros mapas de montaña a pequeña escala. Mapas que, como vemos, pues se limitaban a representar mediante, de una manera, bueno, pues digamos bastante torpe, un poco grosera, la ubicación básicamente de los principales picos, de las principales montañas, de las principales colinas, donde, sin embargo, decía, sí que hay que destacar, a pesar de la torpeza del trazo, digamos, de ese paisaje más o menos abstracto, una precisión geométrica de los objetos que era, bueno, dentro de lo que cabe bastante razonable. Muchas veces en el orden del decámetro podía haber desplazamientos que podían llegar al kilómetro de alguno de estos puntos representados, pero en cualquier caso sirvieron como inicio, estas campañas cartográficas de carácter regional, sirvieron como inicio a posteriores proyectos nacionales de cartografía, que comenzaron ya a principios del siglo XIX y que se iban también de alguna manera alimentando del proceso o de los procesos de mejora tanto en técnicas como en tecnologías del tipo geodésico, que permitían hacer levantamientos topográficos cada vez más precisos, ¿verdad? Algunos países como Francia, como Suiza, comenzarán en este momento a hacer levantamientos sistemáticos de toda su de su cartografía topográfica, empleando nuevos métodos de medición como son los teodolitos, que fueron la base para el establecimiento de ese marco geométrico y esa posterior mayor detalle de la cartografía topográfica. Estos mapas originales, que eran grabados sobre cobre y siempre de acuerdo a una leyenda de mapa unificado, eran posteriormente reproducidos y, como decía, van a sentar las bases para el comienzo de lo que posteriormente será ya una especialización de la cartografía en ámbitos de montaña, donde la precisión geométrica pues, es muy necesaria, por no decir imprescindible, ¿verdad? En este periodo, como decía, se sentarán las bases para la cobertura completa mediante el nuevo mapa topográfico y, entre otros, destaca el caso suizo, con el denominado mapa Dufour, a escala 1/100.000, que es un excelente ejemplo de estos enormes esfuerzos que se comenzaron a hacer durante esta época. Es una escala, como os decía, de 1/100.000, en el que muestra una relación de nivel de detalle y una precisión en la técnica y en el trazado muy considerables para la época. De este mapa se suele destacar, sobre todo, el uso de una técnica
que se denomina técnica de rayado o hatching, que servía, como podemos observar, sobre todo para darle una ilusión de sombreado a las montañas mediante el dibujo de esas líneas que seguían la orientación de las pendientes y que permitían no solamente pues ubicar los principales hitos topográficos, sino que también daban esa ilusión de relieve que permitía una mejor lectura de la cartografía, ¿verdad? En ese sentido, se puede decir que este mapa comenzó o dio inicio a una serie de técnicas que serán posteriormente muy empleadas dentro de los mapas de ámbitos de montañas, como es el sombreado, utilizando ya posteriormente muchas técnicas cada vez más depuradas y actualmente básicamente mediante el empleo de técnicas mediante ordenador, ¿verdad? Mediante modelos digitales del terreno, técnicas muy diversas que permiten que tengamos hoy en día pues auténticas maravillas desde un punto de vista no solamente técnico, sino también estético en cuanto a la cartografía de montaña, ¿verdad? Incluso para remarcar todavía más la importancia de este mapa Dufour, hay que tener en cuenta que pervivió durante más de 100 años y solamente fue reemplazado por el nuevo mapa nacional de Suiza en los años 60, con una escala de 1 a 100.000. Centrándonos un poco más en el caso español, que es un poco el objetivo principal de esta pequeña charla, pues habría que mencionar que los espacios de montaña fueron cartografiados casi exclusivamente por motivos estratégicos, básicamente en relación a conflictos bélicos, como es el caso de los Pirineos, donde durante los siglos XVII y XVIII pues existían continuas invasiones francesas en territorio de la corona española y que motivaron la confección de cartografía a distintas escalas por parte de ambos ejércitos. Buena muestra de ello serían los mapas que sobre la cordillera se publicaron en Francia durante los siglos XVII y XVIII, coincidiendo además con la época de esplendor de la cartografía francesa, en la que los Pirineos básicamente eran vistos como un territorio abrupto que debía atravesarse, por lo que la cartografía reflejaba básicamente y casi exclusivamente puertos de montaña y principales valles, que eran los lugares que para las contiendas que existían entre ambas naciones resultaban más interesantes, ¿verdad? A partir del siglo XIX, ya coincidiendo con los cambios políticos y sociales, así como con los primeros avances técnicos, se producirá un vuelco significativo en estos mapas de los Pirineos. Comenzará una especie de carrera por la producción de mapas topográficos nacionales, tanto en España como en Francia, y que acabó por dividir cartográficamente los Pirineos. Es decir, ya no había, como podemos ver en este mapa, una única visión en conjunto, eso sí, a una escala muy pequeña, del orden del 1/500.000, sino que cada país comenzó a hacer la parte de la vertiente pirenaica que le correspondía, ¿verdad? En este caso, bueno, como en casi todos a lo largo de la historia, los franceses pues comenzaron a tomar una ventaja considerable. Comenzaron a publicar las hojas correspondientes a los mapas topográficos del lado francés a escala 1/50.000. Es verdad que se tardaron bastantes años en terminar. También hay que remarcar que cada uno de los dos países no solamente llevó ritmos diferentes en la producción de la cartografía topográfica a ambos lados de la vertiente pirenaica, sino que lo hicieron muchas veces con técnicas y sistemas de referencia propios, con proyecciones diferentes, con referencias altimétricas diferentes,
con lo que pues era difícil conseguir una homogeneidad en este sentido, ¿verdad? En el caso español, como decía, las hojas pertenecientes a la vertiente sur del Pirineo no se terminarán de publicar hasta la década de los años 30, con algunas hojas que no verían la luz incluso hasta décadas posteriores, ¿verdad? Bien, esto en lo que respecta a la cartografía institucional, pero también, y creo que es un poco el objeto que quería remarcar, perdón, le he dado algo que no está bien dado. Vale, volvemos aquí. Me gustaría remarcar la importancia en la producción cartográfica que tuvieron o que tuvo el movimiento excursionista. El movimiento excursionista que comienza a finales del siglo XVIII y sobre todo a partir del siglo XIX como un movimiento social, que va a repercutir notablemente en la lectura y en la representación del paisaje de montaña, un movimiento que va a establecer un nuevo modelo de acercamiento a la naturaleza, muy relacionado con las ideas del romanticismo, pero los excursionistas, como decía, no solamente hicieron ascensiones, sino que llevaron a cabo muchísimos estudios sobre zonas de montaña, desde los de carácter más naturalista hasta relacionados con aspectos más sociales, como el arte, el folclore, y por supuesto también llevaron a cabo trabajos cartográficos. Ese movimiento excursionista, que se caracterizará por una gran capacidad para organizarse colectivamente, casi desde sus inicios, creando asociaciones, publicando boletines, revistas especializadas en montañismo, a través de las cuales pues, se comenzaron a difundir multitud de itinerarios, muchos de los trabajos y observaciones realizadas durante las excursiones también eran publicadas. En ese sentido, recordar que el primer colectivo excursionista se fundó en Londres en 1857, el Alpine Club, y en pocos años se fundarán multitud de asociaciones en toda Europa, en Estados Unidos. En el caso español, el primero fue en el ámbito catalán, con la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas en el 878, le seguirán otra serie de clubes excursionistas catalanes, y por mencionar uno de nuestro entorno sería el Club Gimnasio Zamacois, que como sabéis pues es el origen del actual Athletic de Bilbao, se fundó en 1894, ¿verdad? Por supuesto, una cordillera como los Pirineos no pasó desapercibida a estos excursionistas, y aquellas montañas que hasta el siglo XVIII pues, prácticamente solo habían sido rodeadas o cruzadas a través de valles y pasos accesibles, empezarán a ser vistas como elementos o como objetivos para organizar ascensiones a los picos más altos, a los picos más desconocidos. Será a partir precisamente del siglo XIX cuando se empezarán a hacer las ascensiones por nombres míticos de la época, como el alpinista irlandés Charles Pike o el francés, aquí se me ha ido, eso es, bueno, aquí ilustrando un poco esa vertiente excursionista aventurera de esta época. Como decía, las ascensiones por nombres míticos del alpinismo, como Charles Pike, que bueno, se considera que fue el primero que ascendió al Balaitus, o los franceses Henri Roussel o Henri Brul, que se relacionan más con montes como Viñemal. Otros muchos excursionistas empezaron a recorrer estos paisajes y algunos llevaron a cabo pues, famosas descripciones. De hecho, se considera que el inicio del turismo pirenaico se dio lugar en el 858 con una obra de Adolphe Joan titulada El itinerario descriptivo de los Pirineos, dentro de una colección de guías francesas, ¿verdad? Sin embargo, todas estas publicaciones iniciales solían adolecer bastante del elemento cartográfico. Solían ser básicamente mapas generales, copias de los mapas militares mencionados anteriormente del siglo XVIII, a pequeñas escalas,
que apenas representaban los pueblos más altos. Y los mapas a escalas más grandes, cuando existían, pues solían tener vacíos considerables, sobre todo en las zonas más abruptas, más desconocidas, que no eran frecuentadas ni siquiera por los propios habitantes de la montaña, ¿verdad? Paradójicamente, esta inexistencia de cartografía, lejos de convertirse en un impedimento, fue probablemente uno de los alicientes para que los excursionistas se adentraran en esa búsqueda de buscar paisajes desconocidos, incluso en tierras relativamente cercanas, del mismo modo que en aquellos momentos pues grandes exploradores y viajeros como Manuel Iradier estaban recorriendo África o el continente asiático. De hecho, tendrían una enorme repercusión en la cartografía de los Pirineos. En este sentido, los trabajos de realización de la Carta de Francia en esta zona y la creación en 1874 del Club Alpino Francés van a tener una importancia trascendental en este proceso. En el 870 el Estado Mayor francés decide impulsar la Carta de Francia a escala 1/500.000 bajo las órdenes del coronel Prudent. De hecho, las hojas 13 y 14 de este mapa abarcan buena parte del territorio llegarán incluso a abarcar buena parte del territorio del norte de la península ibérica. Pero este señor, coronel, mejor dicho, del Estado Mayor francés, pues se encontró con un pequeño problema, y es que los datos geodésicos y topográficos de la zona sur de los Pirineos pues eran prácticamente inexistentes. Se le ocurrió una solución, que probablemente sea una solución ingeniosa, ya que, dada su condición de socio de ese recientemente creado Club Alpino Francés, pidió a sus colegas de la asociación que recorrieran la parte sur de los Pirineos haciendo mediciones necesarias para para contribuir a la elaboración de esas hojas 13 y 14 de la vertiente sur del Pirineo, en la cual, evidentemente, el Estado Mayor francés, por tratarse de territorio español, no podían adentrarse a hacer mediciones oficiales. Por ello, el mismo Prudent se encargó de la formación cartográfica de sus voluntarios del Club Excursionista Alpino Francés, a los que enseñó pues el manejo de instrumentos, la lectura de datos básicos para la confección de mapas. El caso es que esta empresa, la verdad es que tuvo se puede decir que gran éxito, puesto que muchos excursionistas aprovecharon esas salidas de montaña para efectuar mediciones de carácter barométrico, algunas visuales, croquis. De hecho, se puede decir que el Club Alpino Francés se convirtió en una verdadera escuela de cartógrafos, de las que salieron pues lo que en aquel momento fueron grandes nombres de la topografía, llamémosle excursionista, ¿verdad? De todos estos voluntarios, y a partir de los datos que ellos recopilaron, se levantó una triangulación completa de los Pirineos, rudimentaria, eso es verdad, basada en su mayor parte en los vértices franceses y en algunos cálculos españoles que les habían proporcionado algunos geodestas del entorno, como Carlos Ibáñez de Ibero o el geógrafo Francisco de Coello, todos ellos completados con posteriores estudios que se fueron realizando a medida que se iban estableciendo las primeras infraestructuras en el entorno pirenaico, básicamente los estudios previos para el establecimiento de la red de ferrocarriles, para una red posterior que comenzaría ya en el siglo XX de centrales hidroeléctricas, y también de observatorios meteorológicos que comenzaban ya a establecerse en esta zona, ¿verdad? A estos datos, como decía, obtenidos por colegas españoles, colegas de profesión, habría y se le añadieron esos cálculos de gran cantidad de lecturas barométricas que fueron llevadas a cabo por numerosos excursionistas en esas ascensiones que realizaron en la vertiente española.
Lo cierto es que con todo ello el coronel Prudent tuvo suficiente material para dibujar la vertiente española de los Pirineos, para esa carta de Francia a escala 1/500.000. De hecho, la hoja número 14 se publicó en 1893 y, repito, aunque era un mapa muy general, pues la verdad es que fue muy utilizado como mapa de conjunto de toda la cordillera hasta bien entrado el siglo XX. Pero las mediciones de la Carte de France no fueron los únicos trabajos cartográficos que se llevaron a cabo por los excursionistas del Club Alpino francés. Algunos de estos discípulos de Prudent se convirtieron, gracias a esas enseñanzas, en consumados cartógrafos y llegaron incluso a publicar mapas detallados de muchas zonas de montaña. Una labor cartográfica que se engloba en lo que se ha venido llamando como pireneísmo científico, un movimiento que englobaba a todos los excursionistas que desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX recorrieron los Pirineos y llevaron a cabo esa multitud de ascensiones al tiempo que efectuaban un gran número de trabajos científicos, entre los cuales destacaban esos trabajos cartográficos. Por señalar algunos ejemplos, tenemos el del discípulo de Prudent, que en 1874, Franz Schroeder, publicó un mapa del Monte Perdido y la región calcárea de los Pirineos a escala 1/40.000. En 1884 aparecieron dos de las obras culminantes de este primer periodo, como es el mapa de los Pirineos de Navarra a escala 1/50.000 de Eduard Vallon, y un mapa de los Pirineos centrales elaborado también, en este caso, por el propio Franz Schroeder a escala 1/100.000. Bien, toda esta cartografía de las zonas españolas del Pirineo se publicó en Francia y en francés, pero la verdad es que tuvo una buena difusión en España. Tuvieron y sirvieron de base para un buen número de publicaciones, de guías, con las que ese incipiente fenómeno del turismo, del excursionismo, empezó a funcionar en el siglo XIX. De hecho, y a partir de todos estos trabajos, el Club Alpino francés creó en 1903 una comisión topográfica en la que aparecieron dos grupos con metodologías de trabajo bastante distintas. Unos que eran considerados los pireneístas, que estaban liderados por ese coronel Prudent y que realizaban básicamente mapas a escalas pequeñas, mapas de conjunto, y un sector liderado por otro de los cartógrafos surgidos de esta escuela de Prudent, liderados por Vallot, que defendían la realización de mapas a escalas mucho más detalladas y entre ellos se acabó publicando el famoso mapa de Mont Blanc, que no es este, sino este, a escala 1/20.000, y con el que me gustaría terminar esta charla de hoy, en la que tenía como objetivo, vuelvo a repetir, simplemente dar unas pinceladas sobre la importancia que tuvo el movimiento excursionista en el comienzo de la cartografía de montaña en el Estado español y concretamente en los Pirineos. Bueno, gracias Iñaki por esta charla llena de buenas ideas y cómo se han ido enlazando unas con otras desde ese comienzo, donde nos has hablado de la montaña como símbolo y como construcción cultural, que enlaza bien. Bueno, y luego la segunda parte, más pegada, digamos, al suelo, la topografía y a la historia de la cartografía, y bueno, que enlaza bien también con esas dos partes que hay dentro de las jornadas de naturaleza y cultura, ¿no? Ha sido bueno, muy interesante y creo que ha completado un poco la charla de Estíbaliz, ¿no? La montaña como instrumento y aquí ya la gente que se plantea, pues eso, como están ahí, ¿por qué no ir a ellas, ¿no? Frente a ese valor instrumental
que ha destacado Estíbaliz en su charla. Bien, pues pasamos entonces a la persona que va a intervenir ahora, que es Ángel Chaparro. No le veo, Ángel. Gracias, Iñaki. Muy bien, sí. Ángel es profesor también de la Facultad de Letras en el área de traducción y, bueno, pues hasta el momento la investigación de Ángel se ha centrado en la literatura del oeste